este canal de Telegram subimos mucha información. Ya voy a ir igualmente pues especificando para que usted también sepa por dónde estamos, ¿de acuerdo? En el canal de Telegram. Muy bien. Listo. Eh, bueno, primeramente pues le felicito por tener la convicción y el carácter para continuar en este proceso. Muchas personas no tienen esa situación, ¿de acuerdo? Yo creo que uno de del por qué muchas personas fallan en este proceso es porque no continúan, no le dan el ritmo o el seguimiento necesario, ya sea por un dolor emocional de haber perdido tantas veces o de no ver beneficios o porque muchas de las veces estamos inducidos a información que en contexto no siempre es real, ¿de acuerdo? El día de hoy tuve el Exactamente. gusto de estar en una capacitación y en esta capacitación escuchaba acerca de la inducción, ¿no? Muchos de nosotros hemos hablado acerca de un término en el trading llamado inducción. Pero ¿qué mismo es el inducement? Algunos dicen que es una trampa, otros dicen que es una probabilidad de acierto, otros en cambio dicen que simplemente es un patrón de falla y así muchas teorías. Realmente en el trading hay mucha información y uno tiene que aprender qué tipo de información es válida y qué tipo de información simplemente está como para un relleno, por así decirlo. El día de hoy estaba escuchando esta capacitación y este autor hablaba de la inducción, del inducement, cómo uno como trader debe aprender a desarrollar más el área de la misma mentalidad más allá de la estrategia. En todo este lapso de tiempo siempre he escuchado diferentes autores que dicen que el 90% es mentalidad y el 10% técnica. Y mucha información, en donde algunos dicen, no, es mitad, mitad, 50-50, otros dicen, no, es 80-20 y así. Yo me quedo con el 10% técnica y 90% mentalidad. Este trader, por ejemplo, decía lo siguiente, él decía que cuando se lanza a operar, cuando se lanza a tomar decisiones y en el criterio de inducement hay de por medio, él siempre es una persona que cierra sus oídos a cualquier situación que se exponga alrededor. Es decir, el inducement muchas de las veces nos programa ya a una decisión intuitiva, cosa que en el trading las decisiones intuitivas no son válidas, porque las decisiones intuitivas lo que hacen es que se pierda plata. Somos turistas. ¿Y cómo es esto, no? ¿Cómo es esto de las intuiciones? Él decía, por ejemplo, él decía, hagamos y nos inventamos una escena del crimen, ¿no? Una escena del crimen, decía él. Y decía que resulta que viene alguien y le dice, no, es que esta persona se electrocutó y decía, de forma inconsciente, él ya se imaginaba el panorama, es decir, ya venía autoprogramándose de cómo sería el panorama de alguien electrocutado, cuando tal vez la situación vivencial de ese momento fue completamente diferente y eso le hace restar pistas. Entonces, cómo la influencia de diferentes autores, de diferentes canales, de diferentes informaciones que existen dentro de las redes sociales, puede de cierta forma inducir un comportamiento no adecuado en nuestro subconsciente para la toma de decisiones. Es por eso que nosotros hablamos de una sistematización mucho más específica de una estrategia para la toma de decisiones y que no influya mucho el contexto exterior. Entonces, eso realmente a mí me dejaba atónico y decía, caramba, muchas de las veces hemos hablado de mentalidad, pero wow, ¿cuánto nos ha faltado por profundizar? Y siempre hemos dicho, el ser humano aprende de dos formas, por información repetitiva o por un fuerte impacto emocional. Como no estamos listos para pasar por impactos fuertes emocionales, pues lo hacemos con información repetitiva, constantemente y a lo largo de este tiempo, obviamente, hemos crecido, hemos avanzado con la información y también hemos palpado lo que es el resultado, que es lo más relevante, podríamos mencionar, aunque, estimado Dani, yo siempre digo el resultado es un feedback nada más. El resultado es un feedback. El resultado puede ser positivo o negativo, ni bueno ni malo. Simplemente es un feedback o una retroalimentación de cómo es mi conducta ante el mercado. Si el día de hoy gané, perfecto, posiblemente mi conducta se alinea a mi plan y salimos en positivo. Si el día de hoy tal vez salgo en negativo, perfecto, esa conducta se alinea a mi plan, a mi criterio y pues de esa manera salimos en negativo. La situación es que para existir esta diferencia en el largo plazo, debemos obviamente pues mostrar crecimiento. Y el crecimiento puede ser exponencial. Puedo pasar una semana en negativo, un mes en negativo, pero eso no descarta que el próximo mes, la cuarta, quinta, sexta semana, pues pueda lo que es empezar a experimentar posiciones en positivo. Eso es lo importante. Ahora, estimado Dani,
Bueno, de cierta forma, el mundo de las criptomonedas es un mercado muy bueno, de hecho es un mercado volátil, siempre he dicho es un mercado generoso también, pero personalmente le doy mi punto de vista, no, no está de más. Eh, yo personalmente, cuando hablo de mercados de alto grado de volatilidad, hay que entender, ¿no es cierto?, que así como crece, también existe la posibilidad de que exista un proceso de quiebre y eso obviamente perjudique nuestro proceso. ¿Por qué razón personalmente opté por el mercado de Forex? Sabemos que hay muchos mercados, estimado Dani. Hay el mercado de criptomonedas, el mercado de acciones, el mercado de índices sintéticos, el mercado de las opciones binarias. Hay muchos mercados. Pero entre las dos circunstancias más importantes, la principal es que el mercado de Forex tiene algo llamado data, ¿de acuerdo? Tiene algo llamado información. Tal como usted acabó de comentar, estimado Dani, por ejemplo, usted me dijo que en unos inicios, bueno, actualmente usted invierte en algunos proyectos que parecen tener una percepción mucho más amplia, pero esos proyectos no siempre terminan desarrollándose como uno se espera y por ende se termina perdiendo. Así como hay buenos proyectos donde uno puede duplicar o triplicar el capital y está bien. Pero para nosotros poder acertar este tipo de proyectos es importante conocer la data. ¿Qué hay de por medio? ¿Qué información tenemos? ¿Es información relevante, no relevante o detalles por el estilo? El mundo cripto es un mercado que no está regulado aún, por ende existe mucha especulación, ¿de acuerdo? Cualquier información, por ejemplo, mi estimado Dani, usted seguramente supo la noticia que hubo hace unos par de meses atrás, cuando en Argentina el presidente Javier Milei, por error, me imagino, lanza su criptomoneda llamada Libra. No sé si usted conoció esa Ujú. noticia. O sea, Sí, sí, alcanzó máximos importantes y luego se cayó por completo. Hay muchas acusaciones de por medio, incluso algunos periódicos o noticieros, por así decirlo, ya no sacan esa información, pero Javier Milei todavía sigue envuelto en ese conflicto. Entonces, obviamente, entiéndase que al ser un mercado donde, entendamos, ¿no? Javier Milei obviamente es el presidente de Argentina, pero donde cualquier persona con un determinado grado de influencia habla acerca de dicho mercado, eso genera un alto margen de volatilidad, ya hacia el alza o ya hacia la baja, cosa que no sucede en el mundo de Forex. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de data y hablemos específicamente del mundo cripto, por ejemplo, ¿cuántos años tiene de data el mundo cripto? Bueno, el Bitcoin, que básicamente es donde nace todo tipo de divisa subyacente, pues, por ejemplo, el Bitcoin está desde el 2010, me parece, 2008, 2009. Digamos que del tiene 7, aproximadamente, me decía, del 2007. ya, perfecto. Digamos que tiene aproximadamente una data de 20 años, ¿de acuerdo? ¿Cómo ha venido siendo el comportamiento de estos activos a lo largo de estos 20 años? ¿Qué tipo de conducta o qué tipo de patrones estructurales yo puedo determinar para invertir dentro de una estructura que viene formándose los últimos 20 años? Ojo con esto, estimado Dani. No con esto significa que yo para hacer trading o para tomar una decisión tengo que ver la gráfica del 2011 o la del 2012 para ver, ojalá me indique algún tipo de patrón. No. Lo que sucede es que en 20 años la gráfica o el mercado ha experimentado movimientos completamente al alza. Como usted seguramente ha de haber observado, el mundo cripto, el mundo Bitcoin, por ejemplo, tiene lo que viene siendo un proceso alcista, ¿no? Claro, ha habido retrocesos, pero en su expansión general ha venido siendo completamente alcista, superando máximos. Es decir, aún no se conoce cómo es el evento o el comportamiento estructural de este activo cuando presente un determinado retroceso. Claro que si usted me va a decir, oye, pero si nos vamos a M1 o a M5 o a M15, vamos a experimentar una serie de retrocesos o eventos estructurales alcistas y bajistas. Pero yo hago referencia al contexto general, en donde no existe todavía la información de saber específicamente qué tipo de patrón es funcional aquí. Por ejemplo, en el mundo de los índices sintéticos, ¿no? En el mundo de los índices sintéticos, que también es un mercado muy generoso, este mercado apenas tiene 6 años de vida, ¿no? Apenas es un bebé, por así decirlo. 6 años de Ya. data todavía no es una información suficiente como para establecer patrones de conducta o estrategias que no sean funcionales. Algunos autores en YouTube, Instagram, las diferentes redes sociales venden estrategias como aplica Smart Money Concepts a índices sintéticos o aplica Smart Money Concepts a Bitcoin o algunos otros activos. En criterio está bien,
Pero cuando uno establece en la práctica, la conducta del mercado no siempre cubre esos patrones. Por eso, la estrategia que yo aprendo en Forex no es la misma estrategia que debería aplicar al Bitcoin o no es la misma estrategia que debería aplicar a índices sintéticos o a opciones binarias o a acciones, porque son completamente mercados diferentes. ¿Comparten un criterio estructural? Claro que sí, pero son como primos lejanos, ¿no? Primos lejanos, o sea, son familia, pero ya lejos, ¿de acuerdo? Y obviamente los criterios de inversión no son los mismos. Mi estimado Dani, le comparto algo. De hecho, tuve el gusto de estar en una videoconferencia en un grupo VIP hace un año atrás y hablaban acerca del trading resultadista, ¿de acuerdo? El trading resultadista donde simplemente por a veces de iniciar en el mundo de las inversiones le atinamos, es decir, somos las personas correctas en el momento correcto, con el capital correcto y efectivamente ganamos una entrada. Y esta persona decía, es como hallarse un billete de $20, ¿no? ¿Y qué es eso de hallarse un billete de $20? Es como que estuvimos en el momento adecuado, a la hora adecuada y en el lugar adecuado y paga, somos los 20 y véngase. Ejemplo. Y así mismo sucede en el trading resultadista, ¿no? A veces cuando inmediatamente tenemos un profit sin conocer muchos parámetros y eso obviamente desemboca en conductas diferentes. Lo que sucede es que se habló acerca de los traders en redes sociales, ¿no? Muchas de las veces nosotros nos tenemos una expectativa tan amplia porque vemos traders en redes sociales que a veces nos muestran sus cuentas, que han ganado $1,000, $2,000, $200,000, etcétera. Y obviamente pues refieren, ¿no? Que tarde o temprano pues refieren sus cursos o enlaces de cuentas y cosas por el estilo. Pero lo que desenmascaraba detrás de todo esto es que muchas de las veces ese tipo de conducta no habla realmente de un proceso de trading mucho más eficiente y a largo plazo. Entonces simplemente es como un destellar de un fósforo, lo prendo, la llama gigante y luego se apaga. Y eso sucede en el trading. Por eso muchas personas no aguantan realmente el verdadero proceso de esto porque nos damos cuenta que la perspectiva es muy diferente a lo que comúnmente se vende por afuera. Entonces, Claro. aquí con este tema de la data no es lo mismo, recalco, aplicar datos de un mercado hacia otro mercado. Por ejemplo, el mundo de Forex es uno de los mercados más conocidos, uno de los que más se ha estudiado. Y, por ejemplo, el mercado de Forex tiene una data de más de 100 años, ¿de acuerdo? Por ejemplo, estamos Mm. hablando de una data totalmente, o sea, muy amplia, ¿de acuerdo? En palabras del señor Ivan Sherman, ganador de la Trading World Cup del 2023, siempre lo recalco, él dice, es importante que nosotros nos enfoquemos en un mercado que presente una mayor conducta en el largo plazo, es decir, una periodicidad consecutiva que no ha tenido interrupciones y eso permite lo que es dar como consecuencia una estrategia mucho más sólida. Y es aquí donde nosotros vamos a encontrar una serie de informaciones, artículos, personas que han hecho trading, personas que han desarrollado estrategias. Y obviamente esas estrategias han sido sólidas y probadas. Ganan el 30% anual, el 80% anual, el 20% anual, etcétera, etcétera. Pero las mismas condiciones de estrategia no van a ser replicables en estos otros mercados, puesto que la misma formación y data no termina siendo obviamente pues la más favorable. ¿De acuerdo? Y si nosotros queremos hacer trading, se dice que para enfocarnos en el trading debemos escoger dos mercados, un mercado líquido y un mercado con data. Y si no tenemos data, pues lo importante va a ser que sea un mercado a largo plazo, haciendo holding, como si fuese una cuenta, me invento como una tipo póliza, ¿no? El holding, compro y dejo que eso suba o se revalorice. Es la única forma de ganar en mercados que no tienen data, pero sí tienen grado de volatilidad. De acuerdo, estimado Dani, es mi percepción. Igualmente le comparto para que usted pueda tener también una idea y en su momento también pueda lo que es decidirse u orientar su perspectiva a un mercado diferente. O sea, una propuesta nada más. Usted al final del día es quien elige. Ahora, me acababa de comentar que usted revisaba patrones, ¿no es cierto? Y eso es lo importante. El mercado siempre presenta una conducta, ¿de acuerdo? El mercado siempre está presentando conductas. Las conductas en el largo plazo son medibles, es decir, hay información donde realmente dice qué patrón asoma en qué tipo de condición de mercado o en qué etapas del año estos tipos de patrones se ven mucho más representativos.
¿De acuerdo? Y eso es importante porque cuando nosotros estudiamos el mundo de Forex, por ejemplo, este tipo de información que ya ha venido siendo estudiada a lo largo de los años, pues simplemente a nosotros nos da la percepción de saber identificar qué patrón funciona, qué patrón sí y qué patrón no. ¿De acuerdo? Y de esa manera lo que hacemos es simplemente replicar. Nosotros, mi estimado Dani, personalmente, yo no me he inventado nada. No estoy innovando, no soy un Nostradamus del trading, le soy sincero, pero sí he aplicado lo que es información que obviamente en este tiempo he logrado lo que es resumir, comprender, profundizar y también desarrollar. ¿De acuerdo? Entonces, siendo un poco más lógico y ya no tanto desde el aspecto emocional, pues yo considero que partiendo desde una información donde ya existe datos de qué sí funciona y qué no funciona, es mucho más simple aplicar entendiendo, estimado Dani, que esto no siempre va a terminar siendo un resultado siempre en positivo o siempre en negativo. Hay intervalos en donde uno gana y cuando gana, gana muy bien y otros intervalos donde simplemente se pierde. Un trader, antes de hacer trading, es importante que analice el riesgo. Nosotros, como inversores, como traders, no hablamos de ganancias, hablamos de pérdidas, hablamos de riesgos. ¿Cuánto estoy el día de hoy dispuesto a perder? ¿Cuánto estoy el día de hoy dispuesto a arriesgar? Y el beneficio, la ganancia, el take profit, simplemente es una consecuencia de una correcta gestión del capital. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, bueno, también me comentaba acerca de eh, lo importante, ¿no es cierto? Conocer la dirección del precio. Yo para poder lo que es identificar una dirección del mercado, es importante considerar tres parámetros principales. Estos parámetros hacen referencia a la estructura. ¿Cómo funciona la estructura? La estructura es la columna vertebral, mi estimado Dan, de todo este cuerpo, llamado trading, llamado forex, o llamado cripto o índices, lo que se quiera mencionar. La estructura es la columna vertebral, ¿sí? Es donde nace todo, donde se deslinda todo tipo de escenario. Estructura más el escenario de la multitemporalidad, ¿sí? De la multitemporalidad. Aquí voy a escribir multitemporalidad. Sabemos que existe lo que usted comentaba, estimado Dani, una hora, 4 horas, un día y así sucesivamente para la toma de decisión. Al final, a eso es lo que buscamos, llegar a la toma de decisión. La estructura más la multitemporalidad, que como le digo, la estructura es la columna vertebral, la multitemporalidad sería como el corazón. Si no hay corazón, no se vive. Ejemplo, y esto nos da como consecuencia la dirección. Cuando nosotros entendemos en qué tipo de mercado estamos trabajando, es mucho más simple, no fácil, pero sí simple llegar a esta conclusión. ¿Dónde está la dirección? Y para serles sincero, estimado Dani, la dirección no es complicada. La dirección, algunos autores dicen que solo hay dos direcciones, expansiones y contracciones. En nuestras palabras más coloquiales, más morochas, digamos, tendencia alcista, tendencia bajista, movimiento al alza, movimiento a la baja. Y el tercer punto, yo lo considero como tercer punto, la consolidación, movimiento lateralizado, ni sube ni baja. Para mí se resume en eso la dirección. Nuestro enfoque es determinar cuál es la conducta estructural en base a la temporalidad adecuada para conocer mi dirección. ¿De acuerdo? Muy bien. Para nosotros poder llegar a esta conclusión de la dirección, es importante, estimado Dani, primeramente definir qué tipo de perfil de inversor soy. ¿De acuerdo? Hay tres tipos de perfiles. Primer perfil es el famoso scalper, ¿de acuerdo? El que opera en M1, está haciendo scalping rapidísimo, entra, sale, vuelve a invertir, vuelve a salir. Ejemplo. El segundo perfil es el intradía. El intradía es un trader, en cambio, que, por ejemplo, eh, hagamos un ejemplo. Yo soy intradía, también hago scalping. Yo cuando hago intradía le comparto mi día a día, ¿no? Yo, por ejemplo, ya me levanto a las 6 de la mañana porque mi hijo ya entra a la escuela a las 7, pues ya tengo que irle a dejar, voy conduciendo y hasta eso ya se me van a veces los profits, o sea, ya me se van algunos análisis. Entonces, como no me da el suficiente tiempo como para estar conectado en las mañanas, yo aplico un criterio intradía. El análisis intradía también tiene ciertas características que ya vamos a mencionar. Y el tercer punto es el trader, el swing trade, swing trade, ¿de acuerdo?
¿Qué significa scalper? ¿Qué significa intradilla y swing trade? Ojo para entender toda esta dinámica de una estrategia validable, ¿de acuerdo? Recordemos, mi estimado Dani, que lo que estamos viendo en este momento, para hacer un breve recorder y si por ahí tal vez nos perdimos, es para identificar correctamente qué tipo de característica o conducta se me acopla mejor a mi tiempo, a mi esfuerzo, a mi día a día, para poder lo que es lograr alcanzar cierto éxito en el trading. Porque, ejemplo, mi estimado Dani, a mí me llegaba algunas personas que me decían, oye Alex, es que en las mañanas yo no puedo hacer trading porque trabajo. Y está bien, es válido trabajar, tiene su fuente de ingreso. Entonces, el scalping no se me da, se entiende. Entonces, busquemos un intradía. Pero me gusta el scalping. Ah, pues perfecto. Aquí la cuestión es, ¿hago lo que me gusta o hago lo que me conviene, estimado Dani? ¿De acuerdo? Claro, Y no está mal. O sea, si me gusta el scalping, perfecto. En tiempos libres hago backtesting, estudio o repaso. Pero ¿cuál me conviene mientras voy desarrollando esa estrategia? Pues el intradía, ¿de acuerdo? Entonces, el scalper, específicamente el scalper, hace referencia a temporalidades pequeñas. Aquí nosotros estamos operando en un minuto, estamos buscando operaciones en 5 minutos y estamos buscando operaciones en 15 minutos. Cuando nosotros hablamos de intradía, buscamos operaciones en cambio desde los 30 minutos, 1 hora, 2 horas máximo. Y cuando hablamos de swing trade, empezamos haciendo análisis desde las temporalidades de 4 horas y un día. ¿De acuerdo? Incluso a veces hasta se puede poner de una semana, pero máximo hasta un día es más que suficiente la información. Ahora, como nosotros hemos dicho, estimado Dani, en unos inicios, las temporalidades, por ejemplo, son un conjunto, es decir, son independientes, cada una de ellas es independiente. Hagamos un ejemplo como si habláramos del cuerpo humano, ¿de acuerdo? El brazo se mueve sin la necesidad de mover la pierna, ¿no es cierto? Mi corazón late sin la necesidad de taparme la nariz, por ejemplo, ¿no es cierto? Es un ejemplo. Nosotros tenemos diferentes partes del cuerpo que forman parte de un mismo conjunto, pero cada uno de ellos tiene una función independiente, ¿sí? Así son las temporalidades. Las temporalidades forman parte de un mismo conjunto, pero cada una de ellas tiene una función diferente. Pero ¿dónde existe la maña, por así decirlo? ¿Dónde existe la trampa aquí? Cada temporalidad tiene un patrón importante, bueno, por así decirlo, tiene una información importante que yo en base a mi estrategia voy a empezar a determinar. Le pongo un ejemplo, digamos un ejemplo, ¿no? Digamos que yo voy a operar en scalping, yo qué sé, me decido y resulta que en base a mi tiempo, mi estrategia, mi agenda, ejemplo, yo me considero un trader scalper. Le pongo un ejemplo, mi estimado Dani. En este caso, usted tendría que hacer una introspección personal. Por ejemplo, me invento, estimado Dani, usted diga tal vez, ¿sabes qué? Por temas de trabajo, yo no puedo hacer scalper, pero hay días donde sí tengo libre y sí puedo hacer scalper. O me conviene más el intradía porque las operaciones intradía no necesariamente hacen referencia a un horario. Ya vamos a explicar esto, pero antes de que se nos vaya la idea, vamos a las temporalidades. Entonces, cuando yo voy a invertir en base a una estrategia, ya sea scalper, por ejemplo, yo tengo que definir cómo es mi patrón de entrada y cómo es mi patrón de salida al momento de ejecutar. ¿De acuerdo? ¿Cuál es mi patrón de entrada y cuál es mi patrón de salida? Justamente usted comentó algo importante que lo anoté por aquí, que usted decía que a veces usted aprendió a ver el patrón hombro, cabeza, hombro, o una velita luego seguida de otra y ahí es momento para ejecutar. Perfecto. Esa es la conducta que nosotros buscamos en estas temporalidades. Como forman parte de un conjunto, pero son independientes una de la otra, 15 minutos, ¿qué tal si en 15 minutos presenta esa condición que tanto me gusta? Perfecto, en 15 minutos me quedo, ¿para qué irme a 5 o M1? ¿Qué tal si en 15 minutos no veo nada de ese patrón que me gusta y resulta que lo veo en M1? Ah, pues perfecto, me quedo en M1 y ya no hago nada más, en M5 en un día y nada más. Se acabó, pare de contar, ahí usted espera la condición de mercado. ¿Entendido? ¿Me sigue? sí, Perfecto. Ahora, esto en la teoría es bonito, es bonito charlar de esto. Ah, pero cuando vamos a la práctica, ahí es cuando empezamos a trompezarnos. Y es bueno, porque cuando nos trompezamos significa que estamos caminando. No hay forma de no trompezarse si no se camina. Y ahí es donde realmente uno empieza a ajustar tuercas, ¿no?
Bueno, yo lo digo así, ajustar, empezar a corregir es como que, ajá, por aquí nos faltó ver esto, por aquí no hemos visto esto, muy bien. Y la única forma, mi estimado Dani, que usted tiene para poder lo que es progresar en este contexto es la debida práctica. Si no hay práctica, no hay cómo darnos cuenta, no hay cómo generar lo que yo llamo automatismos. Le pongo un ejemplo, mi estimado Dani. Usted tal vez conduce o ha manejado alguna moto o vehículo, tal vez. La moto. Ya, perfecto, mi estimado. Le apuesto que en unos inicios, cuando usted aprendió a manejar moto, no ha de haber sabido, ¿no es cierto? Todo mundo No, aprendemos una nadie. vez. Yo, por ejemplo, le cuento un poco, cuando aprendí a manejar mi vehículo, me daba miedo, o sea, me daba miedo quedarme en una cuesta. El de atrás ya pitaba, qué estrés, el semáforo, qué miedo rasparle cuando me voy a estacionar, qué miedo, realmente me daba miedo. Y cuando usted empezó a manejar la moto, tal vez pasó por esas situaciones, ¿no es cierto? Se Claro. estresaba, Sí. tal vez le raspó, ya estuvo triste porque le raspó la pintura, cuánto costará pintar y yo qué sé, ¿no es cierto? Pero cuando usted iba constantemente en la práctica, usted ya va desarrollando automatismos. Hoy en día le aseguro que la moto usted le prende, se sube y pues va, ya no le da miedo de que me caeré a un lado, al otro lado, ya sé cómo estacionarme, ya sé cómo mirar por los retrovisores. Una pregunta, por ejemplo, ¿cuántas veces usted miró a su retrovisor desde el lugar de trabajo hasta llegar a su casa? Tal vez usted dice, "Pues, ni idea, ni me acuerdo que habré revisado los retrovisores, simplemente vine, respeté las señales de tránsito y llegué. A eso nosotros lo llamamos automatismo. Usted ya sabe cómo manejar por la tanta práctica que ha tenido, usted ya sabe cuáles son las mañas, cómo acelerarle, cambiar de marcha, usted ya conoce esos detalles. Eso es lo que buscamos con el uso de las temporalidades, que usted desarrolle esos automatismos, que diga, caramba, este patrón se me hace conocido, voy a comprar o voy a vender. Pero entiéndase algo muy importante, mi estimado Dani, y lo recalco desde ahora, y es que por más información que yo tenga, por más que haya repasado, siempre va a existir ese pequeño margen de incertidumbre. La incertidumbre nunca nunca se va a eliminar. La duda jamás se va a eliminar, pero lo que nosotros podemos hacer es que ese margen de incertidumbre o duda que es enorme, reducirlo lo más que se pueda. ¿Va a haber pérdidas? Claro que sí. ¿Va a haber ganancias? Claro que sí. Solamente que las ganancias van a ser mucho más representativas que las pérdidas. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Entonces, lo que nosotros debemos entender es que cuando nosotros hacemos scalping, necesariamente debemos que cumplir ciertas características. Entre una de las características es elegir un mercado, ¿de acuerdo? ¿Qué tipo de mercado quiero operar? Me invento los 5 mercados principales que existen, de los cuales nosotros operamos solo dos: Nueva York o Londres, ¿de acuerdo? Nueva York o Londres. Londres, como sabemos, apertura a partir de las 2 de la mañana. Como estoy durmiendo, me invento, es un ejemplo, pues me conviene Nueva York. Y como yo voy a operar Nueva York, yo debo estar sentado frente a una pantalla mínimo 3 horas buscando el patrón estructural que me permite invertir en el scalping. Es decir, para hacer scalping necesito tiempo. Ahora, ¿qué pasa si yo trabajo? ¿Qué pasa si yo tengo otra actividad fuera de casa que depende de mi atención al 100%? Posiblemente el término scalper no sea por el momento factible para mi criterio operativo. Ahora, ¿qué pasa con nuestro buen amigo el intradía? Bueno, el intradía, por ejemplo, es una condición también donde, por ejemplo, en este caso, no necesariamente usted debe elegir un mercado en específico. Por ejemplo, algunos de nuestros colegas hacen intradía y ellos hacen trading a partir de las 9 o 10 de la noche, 1 hora, 2 horas diarias. Las temporalidades de análisis nos permiten a nosotros tener mayor amplitud para invertir. Nada diferente al scalping, la misma condición. Si en el scalping, en estas temporalidades, yo veo un patrón basado en mi estrategia, yo invierto. Lo mismo se busca en el intradía. No cambia en nada, en lo absoluto, estimado Dani. No hay diferencia. Son las mismas velas, las mismas estructuras, obviamente que en temporalidades diferentes. Como le decía, es el mismo cuerpo, pero con diferente función. Ahora, ¿qué pasa si yo encuentro una estructura favorable en el mercado en 2 horas? Pues listo, me quedo esperándole en 2 horas, programo mi orden, me voy a dormir, veo cómo se ha desarrollado
Si he ido en profit, bien, si no, pues ya listo. ¿Qué pasa si yo veo una entrada favorable en M30 en 30 minutos? Perfecto, me quedo ahí. O en H1, listo, me quedo en H1. ¿Sí? Independientemente de lo que me diga M30 o 2 horas, 15M o en 1M. ¿De acuerdo? Es importante entender eso. Aquí no necesariamente nos basamos en un horario. No hace falta un horario para operar. ¿Sí? Usted puede, me invento, decir, ¿sabes qué? Salgo a las 6 de la tarde y llego a mi casa a las 7. Listo. Y a las 9 10 tengo tiempito hasta acostar a los niños, hasta merendar, hasta hacer mis actividades. Le pongo un ejemplo nada más. Yo tengo tiempo de 9 a 10 porque a las 10 debo de dormir para el siguiente día del trabajo. Perfecto, no es excusa. En esa hora se hace trading y se buscan los patrones que más nos identifiquen. ¿Entendido? ¿Me sigue? Afirmativo, Alex, está bien claro. Perfecto. Cuando nosotros hablamos en cambio de swing trade, este es otro tipo de estrategia, también la aplico. Gracias a Dios ya llevamos más de 2 años con este tipo de estrategia y hemos sacado buenos porcentajes. Le comparto brevemente, el año anterior cerramos más de un 74% de la cuenta global. Este año vamos ya más de un 44%, puesto que por las enormes subidas que pegó el euro dólar, por los temas de los aranceles en Estados Unidos, nos hizo ganar más, de hecho, en este tiempo. Pero le explico. El swing trade tiene una característica importante a diferencia de los otros tres. Digamos que estos tres son primos, pero cada uno de ellos tiene una conducta y una propuesta completamente diferente, adaptable al perfil del operador. En el swing trade a mí me gusta porque en la cuenta con la cual nosotros trabajamos, el broker por lo general cobra una comisión. Esa comisión se llama swap. En el swing trade, nosotros al posicionarnos en algunas entradas, en ventas o en compras, nos paga el broker más bien a nosotros. Y a veces el swap simplemente se genera y nos produce lo que es más capital. Por ejemplo, estimado Dani, cuando vendemos el euro dólar, el swap nos paga aproximadamente $6 por lote. Como no invertimos en lotes, obviamente cuando hablamos de swing, pero los apalancamientos son más reducidos, nos pagan como 60 centavos, $3, dependiendo del apalancamiento. Pero imagínense, nosotros estuvimos en negativo desde diciembre hasta enero en el euro dólar, pero cuando todo se empezó a dar la vuelta, ganamos y había operaciones donde cerrábamos, me invento, le pongo un ejemplo, cerrábamos una operación más $40, ¿sí? Pero del Ya. swap nada más nos estaba pagando más $65, imagínense. Entonces es una ventaja para nosotros, puesto que más largo tiempo teníamos una operación abierta, mucho mejor, ¿de acuerdo? Porque Ah, nos bueno, ganábamos. Entonces, son tips, son sugerencias, son detalles que a lo largo de este tiempo hemos venido aprendiendo, profundizando, conociendo, perfeccionando también, porque nos hemos equivocado. Ya digo, cuando empezamos a caminar es importante entender que nos vamos a trompezar. Pero si nosotros ya entendemos que nos vamos a trompezar, pues cuando nos toque trompezarnos no nos va a coger de sorpresa, ¿sí? Y eso es sí, lo que hemos logrado, lo que es observar. Y hoy en día, pues, base nuevamente a hacer recalco coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos, es mucho más simple transmitir esta idea de información, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos nada más a culminar con esta explicación y ahí me gustaría saber si tiene preguntas, dudas o inquietudes, hablándole acerca de la dirección. Cuando nosotros ya entendemos cómo funciona la estructura, obviamente para entender la estructura es importante equilibrar tres aspectos principales, ¿de acuerdo? Estos tres aspectos los conozco como, bueno, lo dibujaré como un diagrama de Venn porque siempre están en interacción directa, ¿sí? Uno no puede vivir sin el otro. ¿El cual es? La estrategia de inversión, la gestión emocional y la gestión de capital. Tres pilares en donde nos fundamentamos para entender la estructura, ¿de acuerdo? Y la estructura no es complicada. Simplemente hay estructuras basadas en impulsos y retrocesos, alcistas, bajistas. Y ahí es donde, mi estimado Dani, se profundiza todo acerca de imbalances, indecisiones, deudas de precios, retrocesos y cosas por el estilo, ¿de acuerdo?
El mundo de las multitemporalidades, basado en las tres estrategias que acabamos de comentar, que puede ser factible. Si gusta, podemos incluso ir desglosando cada una de ellas y mientras más conocimiento usted tenga, mucho mejor para que tome una decisión mucho más acertada en decir qué tipo de estrategia me conviene, por poner un ejemplo. Claro. Entendiendo estos dos factores, nosotros llegamos al escenario de la dirección, ¿sí? Hay una cosa muy importante, mi estimado Dani. Hoy en día todo el mundo sabe de trading, ¿sí? Se dice que aquí en la ciudad de Riobamba, pues hay el parque infantil, ¿no? El parque Guayaquil que está frente al estadio. Y se dice que usted Ya, si va un día domingo al parque, coge una piedra y lanza al azar al aire, al primero que le caiga, sabe de trading. Es un analista de trading. Todo el mundo hoy en día sabe de trading. Pero la ya. diferencia es que nosotros debemos aprender a pasar, por así decir, un umbral entre ser analista y ser un ejecutor, ¿de acuerdo? Alguien que toma la decisión, alguien que ya sabe en qué momento aplastar el botón del mouse en compra o en venta. Para nosotros Ujú. pasar de ser analistas, de entender toda la teoría, pero ahora volvernos ejecutores, es donde nosotros damos a conocer la dirección del precio. Y la dirección del precio, primeramente, estimado Dani, nos vamos a basar en una esquematización de una estrategia, como un manual. ¿De acuerdo? Por ejemplo, mi estimado Dani, en su trabajo, le pongo un ejemplo, nada más, y disculpe que tome como referencia su trabajo. Usted No, tranquilo. seguramente tiene un manual de conducta dentro de su trabajo, ¿no es cierto? Así es. ¿Qué pasa cuando se salta esa conducta? Pues le multarán tal vez. Cuente Sanciones. una sanción, ¿no es cierto? Donde más nos duele en el bolsillo, ¿verdad? Una sanción. Entonces, lo mismo sucede aquí en el trading. Igualito, si usted se salta este esquema que vamos a desarrollar, pues simplemente, ¿cuál será la sanción? Pues la pérdida de una operación, Mm, la mala gestión del capital. Esquematizar una estrategia es como desarrollar un manual. Paso uno, paso 2, paso 3, 4, 5, 6, N pasos que sean. Cuando nosotros esquematizamos un manual de trading, el famoso plan de trading, nosotros sabemos cuáles son las conductas personales que debería yo considerar para ejecutar en el mercado. Si yo ya conozco esto, la gestión emocional se reduce drásticamente. Es decir, no me influye mucho en la expectativa emocional, porque yo ya estoy partiendo de algo que se considera como manual, no estoy en incertidumbre. Hagámonos la idea. ¿Usted ha ido tal vez al KFC? ¿Algún restaurante, sí, KFC? Cuando usted así va es. al KFC, usted seguramente cuando pide la orden, esos señores que le dan, o sea, pide la orden y ellos rapidito, ¿no? Cogen el pollo, lo que puso, bla, y rapidito les sirven. ¿Qué fuera que usted vaya al KFC y le encontrara al que está vendiendo dudoso, ¿no? Y le diga, ¿será que le pongo un poquito más de sal al pollo? Experimentemos y pongámosle un poquito más de harina, pues. O mejor friámosle a una temperatura más baja, o friámosle en manteca, pongo un ejemplo, digamos que se inventan, ¿no? Entonces, empezar a inventarnos, teniendo ya un sistema, es el peor error que pueda suceder, porque nos hace Ujú. perder ¿qué? Plata. Nos sancionan. ¿Quién nos sanciona aquí? El mercado. Claro, ¿Entendido? Entonces, sí. cuando nosotros tenemos esto, lo tenemos con total claridad, la dirección es fácil de asumir, basado en la estrategia. El mercado sube o baja. Nosotros nos gustan las tendencias, que si sube, compramos, que si baja, vendemos y debemos tener las llamadas confirmaciones. Una entrada se resume, por adelantarme un poco, estimada, una entrada se resume bajo riesgo o bajo confirmación. El hecho que se llame bajo riesgo confirmación no significa que una tenga la mayor garantía de ganar. Oye, pero es que me estás Ujú. diciendo confirmación, ¿no? Se sobreentiende que debería ganar. No, no, no. Es el nombre nada más. No nos induzcamos con la información, lo que le explicaba en un inicio. El hablar bajo riesgo y confirmación simplemente es una toma de decisión. Aquí es donde nosotros compramos o vendemos, ejecutamos el debido riesgo y esperamos el desarrollo del trade. Que si no se da el desarrollo del trade como uno espera, nosotros debemos tener adaptabilidad al precio e inmediatamente tomar las decisiones contrarias. Digamos que voy a comprar pues, y en vez de subir, pues el mercado más bien cae. ¿Listo? ¿Cuál es mi forma de adaptarme al nuevo movimiento?
Y si pese a ese escenario me saca en stop loss y en stop loss, pues listo. Espero una nueva mejor condición en base a mis parámetros. Estandarización de una estrategia o sistema o plan de trading. ¿De acuerdo? Mi estimado Dan, esto nada más como una breve recapitulación. No sé qué le pareció la información. Tal vez esto ya lo conocía. Es nuevo para usted. ¿Le parece interesante? Cuénteme nomás. Dudas, preguntas, cuénteme nomás. Está interesante. O sea, como lo he dicho desde un inicio, usted sabe de la profesión y le gusta también que aprendan el resto. Algo que en lo personal, yo pasé por 3 academias y no le enseñan nada. Por ejemplo, cuando recién se inició una academia de Colombia, Ecuador y Perú, no me acuerdo cómo se llama esa academia, y como éramos los primeros fundadores, entramos con $60. Y no, nada de estos aprendizajes. Entonces, yo le digo, vea, panita, le digo, pero si uno lo que se quiere aprender es cuándo yo tengo que comprar, cuándo tengo que vender, y qué significa esas rayas para arriba y para abajo. Entonces dice, no, eso después de un año de aprender. Entonces dije, no, pues entonces aquí prácticamente ustedes amagan a la gente nada más y no enseñan nada. Y así mismo en otra academia de unos argentinos. Y así mismo, como dice usted, que mostraban las ganancias por millonadas. Y ya pues que de uno ingresan al broker con $200. Claro que ellos sí ganaban pues, por los ingresos de cada persona. Pero realmente al aprendizaje no enseñaban nada. Entonces realmente lo que yo quería aprender, entonces cuando acudí a usted, usted dijo de una, las mentorías son uno a uno y listo. Y cualquier duda, entonces dije, no, acá está interesante. Entonces las enseñanzas son muy diferentes. Como le digo, usted tiene esa pasión para enseñar a las personas y realmente le gusta que aprenda. Y algo que no lo hay en las otras personas, ni en academias, nada de eso. En pocas palabras, lo hacen solamente plata, por negocio, más no porque aprendan las personas que acuden a esas academias, don Alex. Claro que sí, estimado Y Dani, claro, le entiendo. con respecto a lo que usted enseña, obvio, le deja a uno con esa claridad de todas las dudas que uno se ha tenido, por ejemplo, las temporalidades que usted acaba de decir. Entonces ya me saco las dudas de qué nomás se puede hacer en las diferentes temporalidades y para qué es. Y Perfecto, eso nomás, don Alex. perfecto, estimado Dani. Entonces, bueno, esta es la primera sesión que tenemos. Obviamente es una breve introducción nada más, apenas se está iniciando. De igual manera, ¿no? La intención es que usted pueda operar activos. Nosotros operamos, por ejemplo, el oro también, que es un activo Ya, completamente favorable. No lo complicamos, mi estimado Dani, cuando nosotros buscamos lo que es transmitir la idea de información. En el proceso hay muchas terminologías, muchas definiciones, pero no es que seamos, por así decirlo, escépticos de la información, del contexto principal, sino que lo que buscamos es que sea mucho más objetivo el resultado, no basado en unas definiciones enormes, sino más bien que cuando yo ya me enfrente al mercado, ¿qué hago? ¿Compro, vendo, espero? ¿Qué es lo que hago? Y cuando nosotros llegamos a ese punto, todo lo que se refiere a información o a terminologías no termina siendo relevante, porque la decisión es la que al final cuenta, tomar o comprar o exacto. vender. Y entiéndase que la decisión, el resultado, como hemos dicho en un inicio, ni bueno ni malo, sea que gane, sea que pierda, ni bueno ni malo, eso es simplemente una retroalimentación o un feedback para yo continuar, por ejemplo, para avanzar, para ver qué es lo que he fallado, qué es lo que puedo hacer o detalles por el estilo. Entonces, estimado Dani, mi sugerencia, por ejemplo, en este caso, para el día de mañana que nos reuniríamos a la misma hora, usted me confirma nada más o cambiamos el horario como usted guste. Yo estoy al 100% desde por acá. Que pueda lo que es en este caso, pues apuntar las dudas que se le genere más a detalle
si estaría dispuesto a aprender Forex. Arrancamos explicando lo que es el mercado de Forex o si tiene detalles más específicos por los cuales desarrollarnos, pues perfecto, nos vamos por ahí igualmente. Mi sugerencia y decisión personal que le puedo invitar a hacer, ¿no? Siempre, nunca daré un consejo, ¿no? Algunas personas me dicen, oye, pero ¿por qué no das consejos? Y yo digo, solo sugerencias e invitaciones, porque un consejero siempre sale ganando. Y yo creo que la sugerencia y la invitación se la hace para que la persona elija si lo hago o no lo hago. Entonces, la sugerencia sería que usted, por el momento, no invierta más en cuentas reales, por el momento, nada más. Hagamos las cosas bien, hagamos que las bases se vuelvan fuertes y que luego el proceso, obviamente, pues permita lo que es demostrar el resultado que se pretende alcanzar. Eso nada más, estimado Dani. Decídase si usted continúa con el mundo cripto. Como le dije, justamente estoy con un colega que hace criptomonedas. Él hace el trading de criptos. Me parece que no es basado en proyectos, no estoy muy al tanto, pero sí sería importante que en su momento le podamos invitar a una videoconferencia y también conozca. Entonces, eso, estimado Dani, y por el momento mi propuesta sería que, mientras tanto, pues vamos desarrollándonos en el ámbito de Forex, ¿no? Conociendo, Excelente. profundizando, analizando, y que si que mañana tiene usted algún tipo de sugerencia, me la haga saber de igual manera, para también, si es que tiene algo en específico por desarrollar, lo desarrollemos igualmente. ¿Sí? Listo, don Héctor. Y una Listo. pregunta, Dígame más. ¿qué en Riobamba está haciendo sol? Solazos por acá, o por el filtro que está por ahí viendo. Ah, vi una palma que está ahí, digo, moviéndose, Ah, no no, está no, no, sola. no, 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 estimado Dani, una disculpa, la verdad es que el otro día lo puse y cada vez que abro el Zoom no se asoma, pero ahí le quité, mire, ahí está el fondo del cuarto. Ah, ya, ya. No, no, O digo, o digo, ya se fue a Dubái. no, no, no. Cuando, por ejemplo, un colega que hace trading decía, todo trader que viaja a Dubái es porque esconde algo, decía. Y la verdad es que, no, 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 solo es un fondo para a veces que asoman niños por detrás, así caminan, entonces ya con eso, pues ya, Ah, ya ya, no ya, sé. ya, Eso, ya. estimada. Sí, Ya, estamos al listo, pendiente. Alex. Ya, Ya. bendiciones, una buena noche. Igualmente, muchos éxitos, una buena noche. Hasta luego. Hasta luego.